Muy buenos días, estimados colegas. Quien les saluda, Tania Sánchez, en representación de Consultora Roetza. Bueno, en primer lugar, mil disculpas por la tardanza. A veces hay aspectos que, bueno, con esto de la tecnología hay que estar, ¿no? El día de hoy tenemos el conversatorio Materiales y accesorios para sistemas de riego por goteo y aspersión. Contamos con la presencia del ingeniero Marco Altamirano, representante de la empresa Todo Riego Nacional, quien nos va a exponer acerca de, bueno, quiénes son ellos como empresa, las características de los accesorios de riego por aspersión, cómo se fabrica las mangueras de riego por goteo y las características de los accesorios de riego por goteo. Bueno, vamos a seguir la siguiente dinámica. El ingeniero va a hacer su exposición y al final, por favor, se van a estar respondiendo todas las consultas que vayan a ingresar al chat. Igualmente, si alguien quisiera quizás hacer su consulta vía audio, lo solicita internamente al chat y se le estará habilitando su micrófono. Gracias a todos por su participación y su presencia y bueno, esperamos que disfruten de la exposición. Buenos días, queridos compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Altamirano. Soy de la empresa Todo Riego. También nuevamente disculpas por la situación de esta espera. Nos estábamos poniendo un poquito, la computadora nos estaba fallando un poco, pero ya estamos para empezar con esta charla y hacerles conocer a nosotros a qué nos dedicamos como empresa. Somos una empresa que ha sido creada más o menos unos 8 a 10 años atrás. Nos dedicamos a todo lo que es riego tecnificado. Hacemos todo lo que es instalaciones, diseños, mantenimiento, todo lo que es relacionado al riego tecnificado, ya sea por aspersión, goteo, microaspersión. En este video corto que les quiero presentar es más o menos el resumen de lo que nosotros como empresa nos dedicamos. Y de ahí más adelante les voy a mostrar también algunos materiales en los cuales de riego por aspersión, lo que nosotros como empresa estamos utilizando, también por riego por goteo. Y algunas imágenes, fotografías de las cuales nosotros como empresa, en este último, más que todo hemos ido a trabajar, teníamos un contrato con el PAR, teníamos dos sistemas de riego por aspersión instalando hace como una semana atrás en la ciudad de Oruro, en la comunidad de Chayapat. Entonces, también les voy a tratar de mostrar estos videos o fotografías que hemos ido sacando en el transcurso del proyecto. Mientras tanto, voy a mostrarles, como les decía, este video corto para que ustedes puedan ver nosotros a lo que nos dedicamos. Bien, es el video corto que les decía que nosotros nos dedicamos a todo lo que es en material de riego tecnificado. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco acerca de el riego más que todo por aspersión. Ya le habíamos dicho que como empresa, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la comercialización e importación de materiales de riego tecnificado por aspersión y goteo. Entre aspersores que nosotros vamos comercializando
ya sea para la parte agrícola, tenemos aspersores de mediano impacto. Son aspersores desde media pulgada hasta 3/4. También aspersores de baja presión, que son aspersores de plástico, aspersores que trabajan a bajo 9 grados bajo cero, son control de heladas. Y también tenemos aspersores ya de impacto mediano, que son los semicañones. Generalmente en nuestra zona, en los valles, estamos utilizando este tipo de aspersores porque las áreas que tenemos para comercializar este tipo de material, no tenemos superficies muy grandes, entonces los radios que tienen estos aspersores nos llegan a cubrir ya sea superficies de 1 hectárea hasta 3 hectáreas. Y dependiendo del tipo de cultivo, nosotros, bueno, como empresa podemos recomendarles el tipo de modelo de aspersor que necesitarían para trabajar, o si estuviesen uno de ustedes haciendo algún proyecto de riego por aspersión, también nosotros como empresa les podemos indicar el modelo de aspersor, la presión con el cual trabaja, para que ustedes en su proyecto puedan diseñar de la mejor manera, ¿no? Entre esos, bueno, el objetivo de la empresa, obviamente ya les habíamos dicho que nos dedicamos todo lo que es al riego tecnificado, a la comercialización y distribución de materiales de riego por aspersión. Aquí les voy a mostrar, bueno, es un curso que lo hemos hecho el 2015, teníamos la visita de la empresa del representante a nivel Latinoamérica de la línea Seninger, quien nos visitó, como les decía, el 2015, se hizo este curso, donde él les explicó la importancia de este modelo de aspersor que ellos fabrican, y las características, sus especificaciones técnicas, y también otras cosas y otras experiencias que ellos tuvieron también por el lado de Chile, Colombia, Perú, y también parte de la Argentina, y aquí en Bolivia. Este aspersor tiene un caudal desde 177 hasta 1583 litros por minuto. Viene en diferentes modelos de boquilla. También los radios pueden caracterizarse dependiendo la distancia que uno quiere mojar y la superficie y el cultivo, ¿no? Porque también debemos tomar en cuenta en un proyecto de riego la distancia del radio, la presión con el cual va a trabajar, y más que todo el cultivo que vamos a necesitar regar, porque si bien existen en el mercado diferentes modelos de aspersores, también tenemos que tomar en cuenta la característica, presión, caudal con el cual está trabajando, y muy importante también es tener el dato de la infiltración del suelo. Si bien un aspersor, supongamos que en un terreno franco arcilloso o frente a otro terreno franco arenoso, debemos también saber la precipitación del aspersor para que éste pueda tener la distribución adecuada, y también las frecuencias de riego que deberían hacerse en cuanto tengamos que hacer y mojar y regar y satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, o debemos tomar en cuenta, este tipo de situación. Este aspersor trabaja con presiones de 0,69 a 1,72 bars, desde 0,7 más o menos metros columna de agua hasta 17 metros altura de agua, es lo que necesita este aspersor para que empiece a trabajar eficientemente. Este otro modelo es un aspersor también de plástico de la misma línea, Seninger. Trabaja ya no con presiones de baja presión, trabaja ya a partir de 2 bares hasta 4 bares, dependiendo el tipo de presión o servicio de agua que llegue al aspersor. Entonces este nos va a dar un alcance del radio que queramos mojar. Este aspersor, por ejemplo, en la tabla que les estoy mostrando, tiene sus características del diámetro, el caudal y la presión. Si nosotros tenemos en la parte, si ustedes pueden ver, por ejemplo, a partir del al lado derecho de ustedes de la pantalla, tenemos las presiones en las cuales va a trabajar el aspersor. Con 2 bares, que es decir, 20 metros de altura de agua, nos va a dar un caudal de 1869 litros hora. Un diámetro de mojado de 28 metros, ¿no? Entonces, dependiendo las características, por ejemplo, la característica máxima de este aspersor, digamos que estemos
con una presión de 4 o 40 metros de altura de agua, entonces este aspersor nos va a mojar con un caudal de 2.748 litros por hora, es decir, un diámetro de 32 como máximo. Entonces, dependiendo, como les decía, la presión que vamos a tener en el aspersor, en la tubería, nos va a llegar a mojar una distancia y un caudal determinado. También, pasando a este otro aspersor, es un aspersor modelo de 3/4, ya de bronce, pero es un aspersor ya también de mediana presión, pero esta línea, la línea que nosotros también trabajamos es la línea Nandan Jain, es una línea israelita, y este aspersor, bueno, lo hemos utilizado, esta fotografía es de San Lorenzo. En San Lorenzo se ha hecho, bueno, se ha financiado mediante la alcaldía unos equipos de riego, en los cuales, bueno, algunas personas de San Lorenzo han podido obtenerlas mediante un financiamiento y también una contraparte. Este aspersor se instala, como les decía, en San Lorenzo para el cultivo de la papa. Tiene más o menos una distancia de mojado, que podemos ver aquí en esta tabla. Quiero aclararles también que cada modelo de aspersor fabricante, ya sea de industria europea, industria norteamericana o de otra nacionalidad, estos aspersores tienen que tener una tablita donde nos indiquen la frecuencia, la distancia, el diámetro de mojado y el modelo. Y también en este caso, al lado derecho, si podemos ver, nos dice un espaciamiento y está pintado los cuadritos de color celeste con un color medio rosado bajito. Nos indica, por ejemplo, el marco del aspersor que podemos colocar, por ejemplo, con 12×12, con un aspersor de boquilla de color rojo, nos puede llegar a mojar o puede empezar a funcionar a partir de 3 bares hasta, dependiendo también el color, por si se fijan, en el aspersor, por ejemplo, tiene un color en un lado del aspersor de la salida, un color, y en la parte vertical del aspersor hay un color, también un modelo. Este color, por ejemplo, negro que estamos viendo en la pantalla, aquí nos dice, al lado, si nos vamos a la tablita, al lado izquierdo, dice rojo, y en la parte de abajo dice negro. Entonces, las características de este aspersor Nandan Jain, dice negro. Vamos a ver, en esta parte es el color negrito, y la boquilla que les decía que viene, igual nos vamos al lado izquierdo, en la parte de abajo, dice violeta, naranja y rojo. En este caso, nuestro modelo, la fotografía, nos muestra un color rojo. Este modelo de aspersor, las características de este modelo de aspersor, para que me vean y me entiendan también, que en la parte de abajo, como les decía, en la parte de abajo izquierda, dice color negro y rojo. Trabaja con presiones desde 3 bares hasta 5 bares, un caudal de 2.700 litros hora hasta 3.540 litros hora, y el diámetro de mojado como mínimo 37 metros, de alcance, ¿no?, hasta 40. Y el espaciamiento, por ejemplo, de este aspersor, nos dice, si podemos colocarlo de 12×12, nos va a llegar a mojar con unas presiones de 3 bares de 18.8. Eso nos dice en metros más o menos de alcance que va a tener de mojado del aspersor. Cada modelo de aspersor, dependiendo del fabricante, nos dan unas ciertas características, porque también debemos decirles que la fábrica, antes de sacar algún modelo de aspersor, hacen sus pruebas hidráulicas, en los cuales nos dicen las características del mojado, ¿no? Le hacen un ensayo de la precipitación, del diámetro, la presión con los cuales va a trabajar. Entonces nosotros como empresa estamos comercializando aspersores, ya sean norteamericanos, israelitas, pero que cumplan unas características ideales, adecuadas, para que empiecen a funcionar los sistemas de riego y también nos den el requerimiento hídrico necesario para que el cultivo ya sea de alguna planta hortícola o tubérculo, nos pueda suplir las necesidades hídricas que tiene, ¿no?, la plantación. También trabajamos con este otro modelo,
este otro modelo de aspersor es el UR33. Como les había mencionado anteriormente, casi como una semana atrás, hemos llegado a instalar en Chayapata para cultivo de la haba este modelo de aspersor. Ellos tenían, bueno, lo llaman el plan de alianza que tienen, es un programa del PAR, donde ellos, bueno, les comento que se ha hecho hace como, bueno, un año atrás, se ha hecho una feria, y en la feria, bueno, varias empresas han mostrado los sistemas de riego que tienen. Y dentro de esa feria, bueno, nosotros hemos mostrado el equipo que nosotros distribuimos, comercializamos, y dentro de eso, bueno, a esta asociación o comunidad de Chayapata les ha interesado. Y entonces, por eso es que hemos empezado a trabajar con esta comunidad y les hemos llegado a instalar este tipo de modelo de aspersor, que es el UR33. Es un modelo norteamericano. Y al igual como el otro, pero ya en forma resumida, este tiene la boquilla, tiene 3 opciones de boquilla, ¿no? En el lado izquierdo, si ustedes notan, la presión con el cual trabaja, ellos manejan un sistema de kilogramos por centímetro cúbico, PSI. Y en el otro, si se dan cuenta, trabajamos en bares y también el diámetro. Bueno, el diámetro en metros y la descarga, ellos trabajan con litros por segundo y nosotros trabajamos litros hora. Entonces, el modelo que nosotros hemos llegado a instalar trabaja con presiones desde 1 kilogramo por centímetro cúbico hasta 4, que más o menos entre la diferencia en conversiones de un bar van a llegar a ser también más o menos 10 metros altura de agua a 40 metros altura de agua. Y en metros, el diámetro de mojado de 23.6 con una descarga de 0.35 litros por minuto. Más o menos el rango de todo, bueno, es decir, casi la mayoría de todos los aspersores están botando entre 0.54 hasta 0.61 litros por segundo. Casi la mayoría de los modelos de los aspersores de 3/4 están botando ese caudal, ¿no? Y la precipitación, dependiendo si nosotros queremos hacer, como les decía, un diseño, o ustedes como profesionales más adelante, o tal vez en esta etapa están elaborando algunos proyectos de riego por aspersión, lo que deberían tomar en cuenta es la infiltración básica del suelo, para ver también el tipo de modelo que van a llegar a sugerir, o del proyecto van a llegar a colocar un cierto modelo de aspersor. Esta fotografía que les estoy mostrando es justamente de hace una semana atrás, cuando estábamos instalando este sistema de riego en Chayapata, es el UR33, botando ya en pleno funcionamiento, ¿no? Estamos haciendo una prueba, haciéndoles mostrar a la gente cómo va a llegar a mojar una vez que ya empiecen a hacerlo funcionar con mayor frecuencia. Este es otro modelo de aspersor norteamericano, tal vez alguno de ustedes los conoce, tal vez también lo han llegado a instalar. Es un modelo que llega en aspersores italianos, aspersores chinos, y en este caso el aspersor norteamericano que lleva el nombre de, si lo pueden lograr ver, dice Pelican. No es un aspersor de 1,5 pulgadas, tiene un caudal más o menos. Aquí vamos a ver las características técnicas de este mini cañón que lo llaman, es el UR67, que es similar más o menos en aspersores al Jolly, al Ambo, en distancia que bota, ¿no? Generalmente este aspersor llega con 3 tipos de boquilla, 12x5, 14x5 y el 16x5. Como les decía, es un aspersor norteamericano y ellos lo trabajan con kilogramos por centímetro cuadrado. A partir de 2 hasta 5 kilogramos empieza a funcionar. 2 mínimo y 5 como máximo. Metros que llegan a distancia, en caso de radio, con esa presión de 2, imaginemos que estamos teniendo una presión de 20 metros de altura de agua, vamos a llegar a mojar 20 metros como radio, vamos a tener, es decir, 40 metros de alcance va a llegar a tener este modelo de aspersor. Como les decía, generalmente llega con 3 tipos de boquillas en los cuales nosotros podemos escoger, dependiendo, como les decía, la infiltración del suelo
para no llegar a encharcar. Generalmente este modelo de aspersor hemos visto y hemos notado nosotros en el tiempo que hemos llegado a instalar estos aspersores, que con media hora ya estamos llegando a encharcar. O sea, eso quiere decir que deberíamos ver y recomendar, digamos, en nuestro diseño, el caudal del servicio que tenemos y el suelo, más que todo la infiltración, para no tener este tipo de encharcamiento. Y si la gota, por ejemplo, es un poquito gruesa, este modelo de aspersor lleva unos cortachorros, y lo pueden ver en la fotografía de los aspersores, tienen una especie de perno adelante de la boquilla, de la salida. Este perno hace que la gota lo pulverice, choque el agua en la parte del tornillo y empiece a pulverizar un poquito más la gota del agua que está saliendo por la boquilla de los aspersores. También se utilizan, como les decía, en este caso en Chayapata, también hemos llegado a colocar, no este modelo, el UR67, pero sí hemos llegado a colocar el Yori. Más adelante también les voy a mostrar, ojalá se pueda, para que ustedes puedan ver cómo funciona este aspersor, ¿no? Y algunas personas que ustedes ya lo hayan visto cómo funciona, bueno, es interesante, ¿no? Y es emocionante cuando, al menos, ver a la gente cuando empieza a funcionar, la alegría que tienen, porque es interesante cómo funciona. Bien, también, bueno, nosotros les comentamos como empresa, también llegamos a, no muy seguido, al menos en los valles, tanto en Tarija, Chuquisaca, parte de Potosí, lo máximo que hemos llegado a colocar en aspersores han sido los semicañones. Y el año 2000, también 2015, en Carachimayo, en San Lorenzo, en una entrega de una obra que se ha hecho mediante la alcaldía y el FPS, hemos llegado a colocar un modelo similar como ensayo, más que todo como ensayo, ¿no? Este modelo de aspersor, para ver el funcionamiento. Y ya ha llegado más o menos como a mojar un radio de 41 metros, pero necesita una presión de 50 metros de altura de agua que le vaya golpeando a la parte ya de entrada del agua en el aspersor, para que tenga una distancia y un alcance de mojado interesante, ¿no? En esta parte de abajo tiene el diámetro de entrada, que nos dice que es de 1,5 pulgadas o 38 milímetros. El ángulo que tiene el aspersor son 23 grados, y la altura, ¿no? El agua cuando empieza a salir es el modelo, nos dice el ángulo también que llega a tener. La boquilla instalada dice 16 milímetros. Generalmente, en el caso anterior, viene con 3 tipos de modelo de boquilla. En este caso nos viene con una sola boquilla que dice el diámetro que tiene, ¿no? Y en este caso también dice boquillas incluidas 14 y 18. O sea, son 3 boquillas que puede uno cambiar, esta parte de la salida. Está de color negro, son las boquillas. O sea, esto se puede cambiar dependiendo del cultivo que vamos a tener para que salga un poquito más distancia, más gruesa la gota, o también en este caso podemos notar que tiene una varilla que es el cortachorro, y eso hace que cuando esté funcionando vaya pulverizando el agua y sea más menuda la gota, ¿no? Que vaya saliendo para que vaya regando. Y al igual que el otro, también tiene su característica, ¿no? Realmente la boquilla 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces nos dice, por ejemplo, esta boquilla en la parte izquierda superior, tenemos una boquilla de 12 por 6, son con dos, o sea, por si acaso son 2 salidas de agua que tiene el aspersor. Una que va, la de 12, esta nos llega a mojar más distancia, y esta otra que dice 6, es la distancia más corta que va a llegar a humedecer o a regar la parte del suelo, para que sea más uniforme el riego del aspersor, ¿no? Entonces también nos dice la presión, radio, la descarga, y en este caso nos dice la precipitación que tiene el aspersor. O sea, cuando nosotros hagamos un estudio, vayamos elaborándolo, entonces con el dato de la infiltración del terreno, vamos a tener la infiltración básica del suelo. Entonces deberíamos comparar si este modelo de aspersor, en el caso, digamos, que tengamos un cierto tipo de suelo,
esté en el rango de humedecimiento o de infiltración que vaya a tener. Entonces, no vayamos a colocar, si por ejemplo tenemos una infiltración del suelo menor a este caso, este dato que hemos hablado, derecho superior, nos vaya a ocasionar encharcamientos, que generalmente nos va a ocasionar con el tiempo más desperdiciar más cantidad de agua, ¿no? Y el funcionamiento más o menos de este aspersor llegaría a ser de esta manera. Como les decía, hay una boquilla, como llega con dos boquillas, una boquilla dispara el chorro un poco más distanciado y tiene otra boquilla que casi no se lo nota, pero es que moja por la parte de abajo y va pulverizando, va humedeciendo la parte más cerca donde está el aspersor, ¿no? Entonces, ustedes bien van a ir conociendo, también conocen, entonces, las razones por las cuales deberíamos utilizar este tipo de métodos de riego por aspersión, ya sea escasez de recursos hídricos, escasez de tierra agrícola, baja eficiencia, baja productividad. Entonces, estos modelos de aspersores nos van a llegar a suplir estas necesidades, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es los materiales de riego por aspersión que generalmente nosotros vamos comercializando. También llegan en modelos de plástico, por si acaso, y también en modelos de latón y bronce. Si alguien quisiera hacer alguna consulta, también alguna pregunta que quieran hacer en cuestión de algún modelo de aspersor que estén utilizando, ya sea para el diseño, lo puedan hacer conocer para que nosotros les vayamos guiando en el modelo, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí es lo que quería mostrarles en cuestión de riego por aspersión. Ahora vamos a empezarles a hablar un poco más de riego por goteo. Y antes de hablar lo que es el riego por goteo, les quisiera mostrar un video al cual nosotros como empresa, en la presentación que habíamos hecho en 2014 en el Cenavit, que ahora se ha convertido en Cevita, también tuvimos la fortuna de que nos vengan a visitar los fabricantes de esta línea. Entonces, voy a mostrarles algo así un poco medio lo rápido, porque es un video medio un poquito largo, pero le hemos tratado de cortar lo más que se pueda para que ustedes puedan ver cómo se va fabricando una manguera de riego, ¿ya? Entonces, dicho de esto, los voy a... Mientras les voy a ir mostrando, voy a mostrarles el video de la fábrica Dripsa, que se encuentra en la Argentina. Les voy a dejar con el video audio de la fábrica.
Ya. Bien, nuevamente disculpas porque se ha cortado creo que el video a la mitad, pero en el video prácticamente lo que se estaba mostrando era la presentación de cómo se fabrica una manguera de riego por goteo con una especie de tipo rulero que viene con laberinto, ¿no? Tipo pastilla, y también la cinta plana para la cual se utiliza estas más que todo en hortalizas, cómo se va fabricando, ¿no? Cómo lo van elaborando. Entonces, esta fábrica que se encuentra en Argentina, a la cual nosotros ya venimos trabajando más o menos cerca de unos 8 años atrás, venimos comercializando este tipo de materiales. Más que todo en el Valle Central de Tarija, para el cultivo de la vid, se ha llegado a colocar este tipo de mangueras de la fábrica Dripsa. Y casualmente, bueno, en las fotografías en las cuales estamos nosotros mostrando, son la manguera de riego tipo rulero para vid, la manguera ciega, en el cual nosotros vamos insertando los botones. Entonces, por ejemplo, en riego por goteo se utiliza una manguera, ya sea con gotero integrado o una manguera con gotero tipo pastilla, que se utiliza bastante en los cultivos de la vid. Y en cultivos que están más distanciados entre plantaciones con un marco de plantación, ya sea de 2x2, 2x5, 2x3, se llega a insertar la manguera ciega sin gotero, pero en este caso llegamos a insertarles este tipo de goteros que vemos en la pantalla al medio, ¿no? Uno de color verde. Son goteros bueno, estos goteros pueden llegar a venir fabricados con caudales ya definidos o también con este tipo de caudal que se puede colocar o darle más o menos unos caudales desde 2 hasta 70 litros por hora, que son utilizados bastante en cítricos, en durazno. Y al lado izquierdo podemos ver la cinta plana, que es más utilizado en cultivos de hortalizas, generalmente en invernaderos o también a campo abierto, pero para hortalizas. Y no sé si han logrado ver en el video o han logrado hasta ver dónde se llegaba a un tractor que va enterrando la cinta, son para cultivos subterráneos. O sea, por ejemplo, este tipo de método de riego se lo está utilizando ya hace mucho tiempo ya en los países vecinos que tenemos. Y en el caso de la Argentina, nuestro vecino, en el video que mostrábamos estaba el tractor, no sé si se ha logrado ver en el video. Hay un tractor en la parte acoplado a un equipo que va enterrando la cinta y a la vez también va colocando, en algunos casos, de algún tipo de cultivo, la semilla. A la vez que va enterrando, entonces va colocando también la semilla, pero ya va debajo del suelo, la cinta, para que pueda ser regada en forma de un riego subterráneo. Ese tipo de material también, por si acaso, ahí ya lo fabrican. Esta es una presentación que nos ha mandado Dripsa, en los cuales nos han llegado a mostrar básicamente la cinta dripping, que se conoce, o la cinta drip tape, que se está llegando a fabricar en la Argentina y lo están llegando a utilizar, y nosotros venimos comercializando en Bolivia, ¿no? Entonces, generalmente, como les decía, hay unos porcentajes que son similares a lo que pasa en Bolivia también. Por gravedad, más o menos el 50% está llegando a utilizar el método de riego por gravedad. Por goteo o microaspersión casi es un 10% o menor o mayor, más o menos a 10% que se llega utilizando. Y en aspersión es un 30% que lo llegan a utilizar este tipo de métodos de riego. Como les decíamos, bueno, a nivel mundial en la agricultura, bajo riego presenta un 18%. O sea, imagínense del 100%, aún en esta época que está la tecnología un poco más avanzada, se sigue todavía utilizando con poca intensidad este tipo de métodos de cultivo. Pero son aumentados un poquito en producción, aumentan un porcentaje del 40%. Ustedes pueden notar en las fotografías que no es nada distanciado con nuestro país vecino o con otros países vecinos,
cómo se va llegando a utilizar cuando se tiene bastante cantidad de agua, ¿no? Realmente al inicio entra un caudal y al finalizar o bien nos olvidamos o bien lo llegamos a desperdiciar como se ve en las fotografías, ¿no? Entonces, este riego por rebrada que va al lado izquierdo de la pantalla, la eficiencia de este tipo de método de riego es de un 30 hasta un 40%. Y en riego por aspersión o pivot, bueno, que es utilizado en el oriente boliviano, en este caso no hay muchos sistemas de riego, pero se han llegado a ya a instalar, implementar los pivot central o de avance frontal también, que, bueno, como ellos en el oriente tienen mayor superficie de terreno, entonces, y plano, entonces se adecua, ¿no? Pero también el costo de este tipo de material es elevado. Las empresas grandes que están con terrenos en áreas, superficies que necesitan regarse en mayor superficie, bueno, lo están utilizando este tipo de método, pero como les decía, no se han llegado a instalar muchos, ¿no? En Bolivia. Y el que se utiliza con mayor frecuencia o se está llegando a utilizar con mayor frecuencia es el riego por goteo. Necesitamos menor cantidad de agua, menor volumen y su eficiencia es hasta un 90%, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando algunas cosas. Bueno, ellos van elaborando, como al igual que nosotros, mediante planos, los diseños de las superficies de los terrenos, para ver el mejor la mejor eficiencia en cuestión de algún diseño de sistema de riego, ya sea agronómico e hidráulico, ¿no? Para darles opciones y decir, bueno, de esta manera se va a empezar a regar. Esta es una nivelación del terreno que se hace antes de implementar tanto el cultivo y también el método de riego. Las tuberías que se llegan a utilizar pueden ser tuberías en PVC, también en polietileno o algún otro método. En esta fotografía que quiero mostrarles, también en el video, se estaba mostrando, como les decía, en la parte trasera del tractor, están las bobinas de la cinta de riego. Y en la parte debajo del tractor están los discos. Y a medida que van preparando el terreno, también se va enterrando ya la cinta. Como la ven en esta fotografía, entonces se está llegando a implementar, en este caso, un sistema de riego, un método de riego subterráneo, ¿no? Aquí van preparando la gente a medida que va avanzando el tractor, va a ir colocando la cinta de riego en forma debajo del suelo para que se pueda regar. No todas las cintas que se comercializan, también debo aclararles que no todas las cintas que se están utilizando o que se comercializan, ya sea en algún comercial o alguna empresa de riego, tienen este material, porque uno es el costo elevado, y aparte de eso, bueno, no lo hacemos aquí, ¿no? Nosotros hemos llegado a implementar el riego subterráneo en jardines. En superficies más pequeñas tenemos que armarlo con una red. Imagínense más o menos cuando hacen, para armar un reservorio de agua con cemento, con concreto, hacen una parrilla, ¿no? De fierro. Nosotros, de forma similar, tenemos que preparar como una especie de parrilla, pero con cintas de riego, para que sea subterráneo. En el caso de césped, lo hemos hecho así. En el caso de los cultivos ya sea frutícolas, que utilizan bastante más que todo en caña de azúcar, son líneas de riego que están por debajo del suelo, ¿no? Esta es una fotografía que ellos nos han mostrado, nos han mandado, más o menos a qué distancia está la cinta de riego. Ahí vemos, ¿no? Con el metro, vemos que está más o menos a unos 30 centímetros por debajo del suelo la cinta enterrada. Y una vez que empieza a funcionar este sistema de riego, vemos, ¿no? Cómo va humedeciendo, cómo va apareciendo la humedad en la parte superficial del suelo. Ya esta es otra fotografía de unos meses más, cuando ya la planta empezaba a brotar y se va regando, ¿no? Esta fotografía, esta es de caña de azúcar, de riego subterráneo, como les decía, en Salta, en Jujuy, donde DRIPSA ha empezado a implementar este tipo de métodos de riego, a los cuales nos han ido ¿no? Nos han dado la oportunidad de mostrar y nos han dicho, bueno, estas fotografías nos han mandado esta presentación para que nosotros les mostremos a ustedes y
y vayan viendo cómo se va utilizando este tipo de método de riego. Al lado izquierdo, ustedes pueden notar, pueden ver un cabezal de riego, que nosotros lo llamamos el cabezal de riego. Nosotros hacemos un cabezal de riego en forma de arco, lo más tradicional, lo más económico que se puede, donde lleva lo más básico, ¿no? Un Venturi y un filtro de anillas. En este caso, como la Argentina tiene mayor superficie de terrenos para llegar a implementar los sistemas de riego, llegan a colocar, ustedes pueden ver en la fotografía, aquí tienen una bomba, esta bomba ayuda a inyectar el fertilizante que tiene a la plantación. Este es un pozo excavado, o sea, la bomba está por debajo del suelo. Tiene una serie de válvulas, válvulas de aire, válvulas hidráulicas, también tiene un filtro de anillas de doble tambor. Y esto que ustedes ven aquí, que están notando los tachos rojos, contenedores estos, son filtros de arena. Generalmente ellos lo van colocando porque, ya, a pesar de que sea el agua transparente, siempre llega a absorber la bomba algunas partículas de arena. Entonces, lo que nos ayuda a que el sistema no se llegue a taponear por los goteros de la cinta, estos dos filtros de arena nos permiten que no llegue a pasar estas arenitas, estas partículas de arena. Se ha llegado a implementar, como les decía, en estos lugares de la Argentina, en Chaco, en algodón con dripsa, en diferentes cultivos, en algodón, en trigo, en caña de azúcar, ¿no? Nosotros aún todavía en Bolivia estamos implementando, pero como les decía, hemos llegado a colocar este método de riego, pero para jardines. En el caso de Tarija hemos llegado a colocar unos 3 a 4 jardines, y es interesante cómo se ve cuando empieza a funcionar la humedad en la superficie del suelo, ¿no? También se puede colocar en alfalfa, pero no, por el costo, nosotros habíamos hecho hace tiempo una comparación de precios. Imagínense, para una hectárea, en riego por aspersión, para regar alfalfa, ya costarnos 21.000 bolivianos, más o menos. Y en cuestión de riego por goteo, colocar en forma subterránea, con esta densidad de plantación que tienen, nos iba a costar más o menos unos 35.000 bolivianos. O sea, es alto el costo, y aparte eso, bueno, nosotros lo hemos visto que no es recomendable en el caso de colocar en algunos terrenos que se tienen para forrajes, digamos, ¿no? Es más, nos recomendamos siempre aspersión. Llega a mayor superficie, claro, tal vez se utiliza mayor cantidad de agua, pero se puede regar, digamos, ¿no? Estas son las ventajas del riego que se puede utilizar por goteo, pero enterrado, ¿no? Como siempre, economía del agua, eficiencia, menor costo, en milímetros en cuestión de agua, ¿no? El costo no en económico. Independencia de los factores climatológicos, seguridad de cosecha, estabilidad productiva, menor mano de obra y posibilidad de uso de agroquímicos hidrosolubles en el caso de hacerlo un riego subterráneo. Lo que ellos sí nos han recomendado, y nosotros también les habíamos consultado en ese tiempo, porque en el caso del costo, digamos, en la comparación más que todo del costo, ¿por qué nosotros, cuando diseñamos un sistema de riego subterráneo, es el mayor el costo en una superficie de media hectárea o una hectárea? Ellos nos decían, bueno, allá, como tienen mayor cantidad de superficie y son empresas que se dedican netamente a producir hortalizas, entonces ellos tienen que invertir lo más posible, tal vez es una inversión económica alta, pero llegado el momento con el tiempo, llegan a rescatar vendiendo ya el producto finalizado, ¿no? Y entonces han visto que es rentable para ellos y lo producen, pero tienen superficies de 15, 20 hectáreas mayores, ¿no? Bueno, eso nosotros queríamos mostrarles como una novedad, que tal vez ellos lo están utilizando, no recientemente, pero ya como a unos 5 años atrás, ya lo van implementando ellos en Argentina, y también lo van fabricando este material. Entonces, bueno, como les decía, nosotros les habíamos también mencionado y les habíamos preguntado qué posibilidades hay de que este costo llegue a bajar en el caso de las superficies menores que nosotros tenemos.
Lo único que nos decían, bueno, posiblemente la inversión es mayor en superficies pequeñas, pero a medida que se va implementando mayor superficie, entonces el costo mismo va bajando. Pero también, obviamente, hay que tomar en cuenta que para implementar este tipo de diseño se recomienda que tiene que ser un mayor mantenimiento, o sea, frecuentemente tenemos que estar viendo al finalizar de la tubería de riego por goteo, tenemos que estar viendo que no se vaya, o sea, no se taponee, o sea, vaya saliendo. Entonces, como no se puede ver y está debajo del suelo, entonces no podemos ver si un gotero se ha taponeado. Entonces, lo que hacen ellos es, con mayor frecuencia, están revisando los finales de línea, viendo si está saliendo con agua. O, en el caso, como son cintas planas, no son mangueras consistentes, puede ser que se siente el suelo o algo pase y aplaste a la cinta y no llegue a pasar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la desventaja que ellos nos han dicho, ¿no? O sea, necesita mayor frecuencia de que vayan haciendo el mantenimiento, digamos, ¿no? Bien, así como nosotros, como empresa, como Todo Riego, venimos, como les decíamos, comercializando esta línea, DRIPSA, ya hace como 8 años atrás, y nos ha dado buenos resultados. Nuestros clientes a los cuales los hemos instalado están ampliando un poquito más en superficie, están aumentando más superficie de riego por goteo, ya sea con gotero regular o con gotero autocompensado. Entonces, también la fabrican en diferentes líneas, se puede conseguir, pero como empresa nosotros estamos, como Todo Riego, estamos llegando a comercializar la línea DRIPSA, ¿no? En mangueras de riego por goteo para los diferentes tipos de cultivos. Bien, cualquier consulta que quieran hacernos, la empresa conoce el número de teléfono, también el correo electrónico, para que se puedan contactar con nosotros, o también, si tienen algunas consultas, lo hagan vía WhatsApp. Nosotros vamos a estar gustosos, a la medida del tiempo que nuestra posibilidad nos pueda permitirles, responderles también para que ustedes puedan tener que realizar algún diseño lo más eficientemente, digamos, ¿no? Ingeniero, han ido ingresando algunas consultas al chat. Se las voy a ir leyendo, por favor, para que usted pueda ir respondiendo. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, consultan en qué departamento se encuentra Todo Riego. Todo Riego está, bueno, actualmente está en 2 departamentos. La central está en Tarija, tenemos una otra sucursal que está en Sucre, y también estábamos con la posibilidad de ya comenzar a funcionar en la ciudad de Oruro, pero lastimosamente, bueno, ustedes saben, conocen bien bastante de esta pandemia que se ha presentado a nivel mundial y más que todo en el país, no nos ha permitido abrirlo, ¿no? Llegar a abrir una oficina más allá en Oruro. Correcto, ingeniero. Consultan cómo distinguir la calidad de un aspersor entre uno original y otro chino. Bueno, yo les comento, bueno, como primero nosotros sabíamos indicarles de que vean la marca. Generalmente un aspersor que viene, digamos, de origen israelita o norteamericano, lleva en el aspersor el modelo del aspersor y la fabricación donde ha sido. En este caso, digamos, es Nandan Jain, o en este caso norteamericano, digamos, el UL33, llega de Silwa de Jain, y en una parte del modelo del aspersor dice fabricado en USA, o fabricado ya sea, digamos, para Nandan Jain en la India, o fabricado en Israel. Llega siempre en el aspersor. En general, y en los materiales que son las copias, ya sean, es decir, más que todo conocido como chino, no llega, digamos, este modelo. O sea, no llega la forma igualita, todo parecido, pero no llega a tener el modelo del aspersor o el nombre del aspersor. Pero a veces hoy en día nos hemos encontrado hasta que lo copian, hasta el mismo nombre lo colocan, ya, ¿no? Y uno puede comparar ya en el funcionamiento, o sea, comparar ambos aspersores para ver la eficiencia que tiene cada uno, digamos, ¿no? Y ahí sí se distingue
si este modelo es el original y el otro es la copia, ¿no? Correcto. Elías Velázquez consulta qué tipo de aspersores y presión recomienda para el regado de césped sintético. Bueno, en el caso de césped sintético, hay unos modelos de aspersores que se trabajan exclusivamente para áreas verdes. Es similar, no sé si, bueno, no lo tengo a mano, pero es un aspersor que salen de la parte de la superficie debajo del suelo. Hay un rotor que se levanta y empieza a funcionar. Es el mismo modelo del aspersor, solamente que la boquilla es diferente, digamos, ¿no? Nosotros aquí hemos llegado a colocar, bueno, para traerlo a Bolivia es un dineral, en el caso de traerlo vía aérea. Entonces, para traerlo, y como no se comercializa, no sale frecuentemente este aspersor, entonces nosotros no lo hemos traído. Y aquí por el barrio San Luis o San Jerónimo, hay una cancha, no sé si ustedes la conocen, los que viven en Tarija, Cuarto Centenario. Hay una cancha de pasto sintético. Ahí hemos colocado estos aspersores, pero los que se utilizan para pasto normal. Ellos utilizan este aspersor, bueno, generalmente para pasto sintético, lo colocan para cuando hace un poco de radiación solar fuerte, más que todo al mediodía, para que la temperatura del plástico por lo menos baje, ¿no? Se utiliza más que todo para eso, para que la humedad, la temperatura, no la humedad, la temperatura baje, lo mantenga una temperatura agradable para que puedan hacer deporte, ¿no? El modelo es el mismo, solamente la boquilla es diferente, nada más. Correcto, ingeniero. Ernesto Ramírez consulta, si bien cada boquilla de un aspersor está diseñada para ciertos cultivos específicos, en campo es necesario cambiar dichas boquillas por la diversidad de los cultivos que realiza el agricultor. ¿Todo riego cuenta con boquillas para comercializar? Lo que nos llega, generalmente las boquillas de aspersores que mayormente se han adecuado al tipo de suelo, más que todo franco arcilloso, que se tiene bastante, digamos, en algunos lugares en Tarija. Nosotros hemos llegado a trabajar en el caso de Guaderraín, que es la línea norteamericana, con una boquilla intermedia, que está resaltada en la parte de la ficha técnica del modelo del aspersor. Es una boquilla que se adecua ya sea a un terreno más o menos franco arcilloso y franco arenoso. Lo único que la diferencia que tendríamos que colocar entre ambos, digamos, suelos, es que la frecuencia, el tiempo de riego que hay que darle con esta boquilla es menor al tiempo en un suelo arenoso. En un suelo arenoso tendríamos que darle mayor tiempo de horas de riego, pero con más corto las frecuencias de riego. Es decir, si por decirle, con esa boquilla estamos regándole en un terreno franco, arcilloso, 2 horas, en un terreno franco arenoso vamos a tener que regarle por lo menos unas 3 horas, pero cada 3 días o cada 2 días, así más, con mayor frecuencia, digamos, ¿no? Esa sería la diferencia. En el caso de los aspersores ya de mediana presión, que son los aspersores de 1,25 pulgada y media, 2 pulgadas, en ese sí llegan las boquillas para que uno, bueno, tenga tres boquillas y tenga 3 opciones por lo menos, ¿no? De poder regar con las 3 boquillas. Correcto, ingeniero. Consultan qué parámetros se debe considerar para elegir el tipo de aspersor. También en la ficha técnica de los aspersores, generalmente cuando vienen unos modelos de aspersores, digámosle, de más conocidos, en el caso del norteamericano o el israelita, viene en su ficha técnica la precipitación del aspersor. Entonces, para ver en el momento del diseño, había que probar 2 modelos de aspersor. Y desde donde comienza, donde está instalado el aspersor, hasta el alcance que tiene, debemos colocar a cierta distancia unos vasitos, ya sea vasos que tengan una medida o los vasos descartables, desechables, digamos, nosotros podemos colocarle una medida, ¿no?
Y con eso podemos ver, una vez haciéndolo funcionar, vamos a ver si la eficiencia del aspersor nos va a llegar a regar lo que dice en su ficha técnica. O también tendríamos que hacer un ensayo con cilindros de infiltración para ver qué tipo de suelo tenemos y qué infiltración básica tenemos en el suelo. Correcto, ingeniero. El ingeniero Santiago Padilla consulta qué tipo de aspersor recomienda para el regado de cultivo de papa y cebolla. Nosotros estamos llegando a utilizar 3 tipos de modelos para ese tipo de, el modelo del Excel Wobbler, que es de baja presión, boquilla número 14 o 13, también lo pueden utilizar. En el caso del modelo del UR33, viene con una boquilla de 5, de más o menos en milímetros, ¿ya? De 5 a 4 milímetros de salida. Y el otro que es el Nandan Jain, que es también similar, de 5 a 4 milímetros que tiene la salida de los aspersores. Y bueno, realmente lo están utilizando estos 3. E incluso en este último, en el lado ya de Chuquisaca y parte de Potosí, están llegando a implementar el aspersor. Nosotros en este caso hemos empezado a colocar el Pigwin, que es un modelo de un aspersor de 1,25 con la boquilla número 8, que sería 8 milímetros, digamos, ¿no? Esa es, nosotros hemos recomendado y hemos visto que funciona bastante bien, solamente que tienen que darle una media hora de riego, con eso ya es suficiente, digamos, ¿no? Correcto, ingeniero. El ingeniero Johnny Rodrigo Chura consulta, ¿el sistema que tienen utiliza sensores de humedad o solo usan programador eléctrico? Bueno, nosotros prácticamente no hemos llegado a comercializar para estos tipos de cultivos sensores de humedad, pero sí no hemos colocado nosotros, ¿no? Son instituciones prácticamente que les financian y llegan a colocarles los tensiómetros, son manuales. Lo que sí nosotros hemos llegado a colocar sensores de humedad, pero muy poco por el costo que tiene y también por la instalación. Necesita electricidad si queremos hacerlo automático, más que todo en jardines. Y lo hemos llegado a colocar aquí en Tarija, en la casa de don Ramón y Castellanos, un sensor de lluvia, un sensor de humedad, digamos, bien, está con un programador. O sea, el programador cuando llega a tener el dato de que necesita humedad del suelo, entonces empieza a funcionar automáticamente. Pero no es recomendable, nosotros en cultivos ya que tienen mayor superficie, tendríamos que estar colocándole un sensor, imagínense, un sensor a cada cierta distancia de terreno, porque si bien en una parte del terreno, si a un lado, a un extremo colocamos, o al medio colocamos un sensor, puede ser que a los extremos no necesiten, o puede ser que tal vez tenga mayor humedad. Entonces, tendríamos que estar colocando varios sensores y el costo mismo se elevaría, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, un tensiómetro, el costo de un tensiómetro está sobre los 3.000 bolivianos, algo así, manual. En cambio, uno que sea automático, estamos hablando de $1.000, un poquito más el precio, el costo, ¿no? De implementar un sensor de humedad, si fuese automático. Nosotros no lo colocamos porque el costo es muy elevado, ¿no? Y la verdad no vale la pena. Correcto, ingeniero. El ingeniero Juan Flores consulta si su empresa cuenta con hidrosolubles y en qué presentaciones vienen. No estamos comercializando, nosotros sí comercializamos todo lo que es los materiales de riego, pero no fertilizantes, digamos, no estamos comercializando. Sí hay otras empresas que en Tarija lo están comercializando, pero no sé si con mayor frecuencia, pero las agropecuarias, ellas, digamos, nosotros no, solamente el material. El mismo ingeniero Juan Flores consulta cuando existe el taponamiento de un gotero, ¿con qué producto o cómo se puede limpiar esta obstrucción? Dependiendo del tipo de taponamiento, se tendría que ver, digamos, generalmente el que se utiliza bastante y es fertilizante para la planta es el ácido fosfórico. Ese ayuda a limpiar si en caso de que si hay alguna
es el taponamiento es ocasionado por alguna sal. Este tipo de ácido hace que lo limpie y también no es un fertilizante para la planta, ¿no? Ayuda a que incorporar ¿no? Un nutriente, en este caso, pero tampoco, bueno, nosotros no comercializamos, pero sí las agropecuarias, algunas agropecuarias comercializan, digamos, ¿no? La ingeniera Verónica Saavedra consulta, siendo el gotero un emisor de fácil obstrucción, ¿qué tipo de filtro es el más empleado, considerando sobre todo la facilidad en la operación y mantenimiento para el usuario? En la parte, bueno, comercial, si bien para evitar el taponamiento de los goteros, se utiliza bastante el filtro de anillas. En la elaboración, la fabricación de los filtros de anillas existen también tres tipos de colores: el color amarillo, el color rojo y un color medio gris, dependiendo también el fabricante, digamos, ¿no? Pero el que más se fabrica, el que más se comercializa o el más utilizado es el de color rojo, que tiene una abertura de 120 mesh. Entonces, lo que hace que este orificio de la entrada del filtro no permita, ¿no? Partículas así que son milimétricas no lleguen a pasar, digamos, no lleguen a taponear. Lo que nosotros recomendamos en el caso de que sean aguas muy turbias, colocar siempre un filtro de arena antes del filtro de anillas, para que evitemos, digamos, taponamientos en el tema de los goteros, en el caso, o el mal funcionamiento. Se puede llegar a taponear fácilmente el filtro y no estemos llegando a regar, entonces la plantación no tenga la suficiente cantidad de agua y se vaya a secar, digamos, nuestro cultivo, ¿no? Entonces, recomendamos siempre colocar, en caso de que haya mucha turbiedad del agua, un filtro de arena. O si no se tiene la posibilidad de colocar, en el caso del agricultor, por ejemplo, no va a llegar a colocar un filtro de arena, que es más o menos de un costo de $2.000. Entonces, lo que les recomendamos es colocar mayor cantidad de filtros para que no obstruya rápidamente el flujo del agua, digamos, y vaya pasando y vaya entregando la cantidad necesaria. El ingeniero Grover Sánchez consulta, en las cintas de goteo, ¿cuáles son los más óptimos y adecuados? ¿Los autocompensantes o goteros de botón? En el caso de goteo, los goteros autocompensados generalmente se llega a utilizar en terrenos que tienen un desnivel de pendiente o también la distancia de las líneas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del caso de la vid, ¿ya? El gotero regular se llega a utilizar distancias más o menos de 100 metros, dependiendo la cantidad de distanciamiento del gotero. Por ejemplo, este gotero que yo le estoy comentando son goteros cada 60 centímetros o 40 centímetros. El de 60 centímetros en goteros regulares se coloca máximo hasta 100, hasta 110 metros. Y en goteros autocompensados podemos superar los 120 metros, 150 metros, pero tenemos que tener una presión adecuada también para que pueda impulsar. La única diferencia que existe entre la elaboración del gotero autocompensado con un gotero regular es que lleva una silicona, que eso hace es como una valvulita que permite que a mayor presión esto se compense. Pero también a medida que va pasando el tiempo, esta silicona, tanto abrir y cerrar, se va desgastando. Entonces, con el tiempo se va a convertir en un gotero regular, digamos, ¿no? Y aquí a unos años, dependiendo del desgaste que tenga, entonces esta silicona se gasta y deja de funcionar como autocompensado, sino ya va a entregar o va a funcionar como un gotero regular, digamos, ¿no? Pero nosotros, como les decimos, recomendamos, si van a utilizar un gotero autocompensado, son en pendientes, que tengan diferencia de pendientes, o las distancias de las líneas de plantación son largas, digamos, ¿no? Pero también el costo, hay una diferencia de costo entre gotero regular. Por ejemplo, un gotero autocompensado llega a costar arriba de los 3 bolivianos el metro lineal, y un gotero regular está entre los 2.50. Entonces, dependiendo la inversión que quiera hacer uno, puede recomendar este tipo de gotero, o si no, elaborarlo un diseño más minucioso en caso de separar módulos de riego y colocar un gotero regular, digamos, ¿no? Y evitar que el costo del sistema de riego se eleve.
Correcto, ingeniero. El ingeniero Fabio Suazo agradece la exposición y consulta. Dentro del stock presentan productos de la marca Netafim. Eh, sí, bueno, nosotros representamos a una línea que es DRIPSA, pero no estamos cerrados en el caso de que si alguna persona que quisiera llegar a colocar este material que es Netafim, también podemos llegar. Les comento, también, pues lastimosamente por este tipo de situación que se ha presentado, se han cerrado fronteras, hemos llegado a meter justamente esta línea, es Netafim, pero un gotero, que es un gotero que está viniendo en forma transparente, nosotros lo hemos visto interesante, o sea, el gotero conocido siempre es de color negro, pero estamos llegando a traer, o vamos a llegar a traer, un gotero también de esta línea que es Netafim, que es a distancia de cada 40 centímetros de gotero a gotero, un caudal de 2 litros por hora, es autocompensado, pero lo interesante es que esta línea o esta manguera está viniendo en color transparente, o sea, a nosotros nos parece interesante ver que el flujo del agua esté pasando y si llega a tener algún taponamiento, algún gotero o algún tipo de problemas, entonces veamos cómo solucionar, en qué parte se encuentra el problema, ¿no? Ojalá una vez que pase o nos puedan permitir pasar el material, ya vamos a tener ¿no? El sistema o este material aquí, ¿no? De esta línea de tapín. Correcto, el ingeniero Fabio Suazo hace una segunda consulta. Dentro de los varios sistemas de riego por aspersión ya operando a nivel nacional, surge otro desafío que es la evaluación de dichos sistemas. La empresa realiza estas evaluaciones como ser coeficiente de uniformidad, uniformidad de distribución y coeficientes de programación. Sí, bueno, debemos también aclararles que la empresa se dedica a todo lo que es relacionado al riego tecnificado, ya sea mantenimiento en el caso eh, de problemas en los sistemas de riego, o también el caso de la evaluación que dice el ingeniero, para que nosotros podamos ver si hay alguna falla en el sistema de riego, para poder recomendar y decir que cambien algún material, o por qué está llegando a fallar. Sí, hacemos esas evaluaciones, entonces nos dedicamos, como les decimos, a todo lo que es riego, ¿no? Correcto, ingeniero. El ingeniero Adolfo consulta cuál sería el costo de inversión por metro cuadrado en riego por goteo y si influye la pendiente del terreno. Generalmente, bueno, hay diferencia o sea, por metro cuadrado, más que todo nosotros nos vamos a cotizar o a presupuestar, ya sea por cuarta hectárea, media hectárea, una hectárea. Pero hay una variación entre método en material, más que todo de riego, o sea, la cinta plana frente a una manguera con gotero integrado. En el caso de la vid, voy a seguir poniendo el ejemplo de la vid. En el caso de la vid, por ejemplo, una hectárea nos llega a costar una hectárea 17.500 bolivianos aproximadamente, una hectárea, con separación de planta a planta entre 1,20 y de calle a calle entre 2,20. Si colocamos este material con cinta plana, pues el costo va a ser menor porque la cinta plana es mucho más barata, pero la vida útil de la cinta es menor, o sea, en 2 o 3 años ya la cinta se va deteriorando. En cambio, la manguera con gotero integrado nos llega a tener una vida útil de 10 años. ¿No? Entonces, varía, digamos, el tipo de material que se va a llegar a colocar, porque también llegan espesores, digamos, de 900 micrones, 700 micrones, hasta 200 micrones en el caso de la cinta. Entonces, el espesor de la cinta o de la manguera hace también el costo de la diferencia, ya sea uno más, o sea, puede costarles con cinta, como les decía, de la BIT, con 17.500 bolivianos con gotero integrado, frente a la cinta que puede llegarles a costar más o menos unos 14.000 bolivianos. Entonces, hay una diferencia, sí, pero la vida útil también del material es la diferencia también, ¿no? Claro que sí. El ingeniero Elías Aramayo agradece por la presentación y consulta qué aspectos se deben tomar en cuenta para el mantenimiento de un sistema de riego por goteo
Y el costo de este mantenimiento por hectárea, ¿cuánto sería aproximadamente? En el caso, para ver el caso de taponamiento, en el mantenimiento que realmente se lo hace en el cabezal de riego, en el filtro, porque a medida que se va haciendo funcionar el sistema de riego, eh, lo que va a llegar a taponearse con mayor frecuencia, en el caso de taponamientos o obturaciones, es el filtro, entonces hay que hacer un mayor mantenimiento al filtro. O ya en el caso de cambio, digamos, ya tiene unos años que está trabajando y las válvulas han llegado a fallar, entonces se hace un cambio de las válvulas. Lo único que se cobra, si la distancia no es alejada, estamos hablando en un rango de viaje de una media hora a 40 minutos, lo único que se cobra con la empresa es solamente el cambio del material, nada más. Pero cuando ya son distancias muy alejadas, por ejemplo, tenemos que irnos a Bermejo, tenemos que irnos a Entre Ríos o tenemos que viajar a Yacuiba, entonces se le suma al costo del material el transporte más, ¿no? La distancia que nos va a llegar a ocasionar los gastos en gasolina, estadía, eso más se va acumulando, se va sumando para cobrarles un costo, digamos, aproximado para ver el tema del mantenimiento o ver qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Con el sistema, hacer una evaluación del sistema y darles una recomendación para que cambien el material. Correcto. El ingeniero Romer consulta en cintas de riego cuál sería la altura en columna de agua mínima para que llegue a trabajar sin inconvenientes. ¿Se podría trabajar con gravedad el sistema de riego por goteo? Sí, prácticamente cuando se hace, bueno, cuando se va a llegar a implementar un sistema de riego, es muy importante determinar la presión de servicio que vamos a tener. La mayoría de los fabricantes de riego por goteo de este material nos dicen que funciona con 10 metros de altura de agua, es lo eficiente, lo ideal para que empiece a funcionar. Pero recalcamos nosotros indicando de que esos 10 metros de altura de agua en el diseño del sistema de riego, y más que todo en el diseño hidráulico, tendrían que calcularlo sobre el último gotero del último lateral, cumplir con esa presión en el último gotero. Si cumplimos estas presiones de los 10 metros de altura de agua en el último lateral, en el último gotero, con seguridad vamos a llegar a tener una eficiencia de riego adecuada, digamos, ¿no? No solamente con que nuestro depósito tenga 10 metros de distancia de diferencia del suelo, esos 10 metros nos va a indicar de que ya tenemos la suficiente presión del agua. No, tenemos que calcular, como les digo, sobre el último gotero, el último lateral, para que podamos cumplir con con este dato necesario para que funcione adecuadamente nuestro sistema de riego por goteo con nuestros materiales. El ingeniero Julio Cueto consulta si ustedes como empresa dan cursos de capacitación de riego por aspersión o goteo a las comunidades donde se está implantando este sistema de riego. Sí, nosotros estamos con la disponibilidad de ir a cualquier lugar que nos necesiten, digamos, necesitamos una capacitación en un cierto servicio, ya sea en diseño o sea para alguna demostración que tengamos que hacer en métodos de riego, sí tiene un costo. Nosotros estamos cobrando más o menos entre 1.200 bolivianos para este servicio, digamos, ¿no? Hacemos la demostración del sistema de riego, mostrándoles los diferentes modelos de aspersores que nosotros comercializamos y la gente vaya viendo cómo funciona y ellos vean también, ¿no? qué modelo de aspersor se puede adecuar a su terreno. Sí brindamos ese servicio. El ingeniero Juan Flores consulta en el caso de las cintas de gotero y las tuberías de gotero, ¿cuánto sería la vida útil en promedio de los mismos? La manguera de riego que viene de espesor de 900 micrones, esas bueno, nosotros con la empresa que nosotros estamos comercializando, llega a durar 10 años la vida útil. Puede ser más o menos dependiendo de la radiación solar de la zona.
Y en el caso de cintas, las cintas llegan a tener una vida útil de 200 micrones de espesor ¿no? de pared, más o menos unos 2 a 3 años, digamos, dependiendo también cómo se lo vaya manejando. Porque sabemos que esta cinta se utiliza en cultivos de las hortalizas. Las hortalizas están entre un ciclo de producción de 3 a 4 meses. Entonces pasa el ciclo del cultivo, tenemos que levantar nuestra cinta. Entonces al levantar la cinta, al ser más delgada, sufre un deterioro. Y este deterioro hace que se desgaste el material y ya vayan presentando algunos orificios, fuga de agua. Entonces la vida útil es más corta, ¿no? En cinta plana que en gotero integral. Correcto. El ingeniero Ernesto Ortiz consulta para una pendiente vertical de 20 metros, ¿qué tipo de aspersor recomendaría? Lo que sí nosotros, bueno, les comento, hace mucho tiempo atrás hemos llegado a implementar unos sistemas de riego en Coroico, por el lado de La Paz, y las pendientes más o menos son paradas. No digo lastimosamente, ¿no? Sino que nos hemos tenido que adecuar al terreno. Entonces, lo que sé que recomienda para este tipo de pendientes que se tienen bien pronunciadas es colocar en forma, el diseño, hacerlo, el marco del aspersor, colocarlo en forma triángulo, ya no en cuadrado. Y también medio inclinado, no parado, digamos, ¿no? Igual a la pendiente del terreno, para que el mojado sea más uniforme. Pero hemos puesto nosotros, primero hemos hecho la prueba, hemos instalado en forma cuadrada los aspersores y no había una uniformidad, o sea, había una humedad más en la parte de abajo que en la parte de arriba. Pero cuando hemos empezado a colocar en forma triangular, hemos visto más uniformidad, digamos, ¿no? Pero hemos tenido que mover, en este caso, como eran sistemas móviles, se ha tenido que mover varias veces para que pueda tener, o sea, la superficie llegue a cubrir en forma más uniforme y con mayor tiempo, mayores movimientos de laterales, de riego. Se puede colocar, pero nosotros recomendamos que sea en forma triangular. Correcto. El ingeniero Milton Fernández consulta qué tipo de aspersor y distancia entre los mismos y laterales recomienda para cultivo de quinoa en suelos arenosos a orillas del salar de Coipasa. Nosotros, bueno, más que todo, hemos visto que la quinoa está separada, o nos han comentado, nosotros hemos llegado a colocar un solo kit de riego también hace una semana atrás, no una semana atrás, un mes atrás, y la supervisión ha sido una semana atrás. La distancia está entre 0,80 entre calle o 0,90. Nosotros hemos llegado a colocar una línea de riego por goteo. La separación de plantas creo que también está a 80 centímetros. Entonces, hemos visto y hemos notado también que los aspersores de 3/4 de mediana presión, ya sea en plástico o en bronce, se adecuan bastante, digamos, a este tipo de cultivo, para quinoa. Pero también hay que tomar en cuenta que el soporte o el elevador del aspersor deberíamos colocarle a un metro 20 o a 1,10 m por lo menos, porque a veces la quinoa, dependiendo también la altura de crecimiento, puede superar esa altura. Entonces hay que colocar un elevador un poco más alto. Pero los aspersores estos de 3/4, ya sea plástico o bronce, se adecuan bastante, ¿no? a este cultivo. Correcto. Melissa Colquehuanca consulta cuál sería la presión de trabajo y el radio de cobertura de aspersores de media, 3/4 y 1 pulgada. Generalmente estos aspersores de 3/4 tienen un rango promedio, ¿no? De 15 a 18 metros. Ese es el promedio que tienen de radio. Entonces nosotros recomendamos que se coloque el traslape entre aspersores, si no es al 100%, por lo menos al 80%. O sea, eso quiere decir que si un aspersor tiene un radio de 15 metros, el otro aspersor tiene que estar a los otros 15 metros. Y las presiones con las cuales tiene que trabajar volvemos a recalcarles o repetirles también, que el diseño que tienen que hacer es sobre el último lateral en el último emisor de riego. O sea, si tenemos 6 aspersores, voy a poner un ejemplo de 6 aspersores en un lateral de riego.
El cálculo para determinar que la eficiencia y la presión sea adecuada, tenemos que calcular en el último aspersor, es decir, en el sexto aspersor, si son 6, en el sexto aspersor, ahí tenemos que cumplir con la presión de, suponga, empieza a trabajar con 30 metros de altura de agua. Entonces, en la salida del aspersor, ahí tenemos que tener los 30 metros de altura de agua para llegar a cumplir el radio adecuado del aspersor, ¿no? Correcto. El ingeniero Orlando Paco consulta eh, bajo qué criterio se define el tipo de sistema de riego, ya sea goteo o aspersión, a utilizar en un determinado cultivo, por ejemplo, papa o maíz. Eh, Como ustedes, colegas, también van a estar o van a diseñar o se van a dedicar a diseñar en los proyectos de riego, lo que tienen que tomar en cuenta es la precipitación del aspersor, o sea, en la tabla o en la ficha técnica de cierto modelo de aspersor, tiene una precipitación. Entonces, la precipitación del aspersor tiene que ser menor a la infiltración básica del suelo. Ustedes tendrían que hacer un ensayo por ejemplo, pongamos un ejemplo de un modelo del UR33. En la infiltración básica nos sale más o menos que son 2 litros segundo, más o menos, la velocidad de infiltración. Tendremos que tener que el aspersor tenga que ser menor a eso, ¿no? O sea, y para eso, para determinar eso, tenemos que hacer ensayos de infiltración en el suelo y determinar cuánto es la infiltración básica, la velocidad de infiltración del suelo. Entonces, dependiendo de ese dato, vamos a llegar a comparar en la ficha técnica qué modelo de aspersor se adecua a nuestro terreno. Correcto, ingeniero. El ingeniero René Oscar consulta en cintas de gotero, ¿es recomendable introducir a terrenos pendientes? Perdón, no lo he escuchado, entrecortado. Sí, reitero. El ingeniero René Oscar consulta si las cintas de gotero son recomendables introducirlas en terrenos pendientes. Las cintas, vamos a diferenciar la cinta plana con la tubería de goteo. La cinta plana es más utilizada en hortalizas y si hay mucha pendiente, o sea, lo mejor lo recomendable es utilizar gotero autocompensado. ¿Cómo vamos a saber que estamos llegando a adquirir o a comprar un gotero autocompensado? En la etiqueta o viene inserto en la tubería, o más que todo en la etiqueta se ve eso, tiene que tener una sigla que dice PC. Entonces ese sí es un gotero autocompensado y ese nos va a permitir tener la pendiente ya sea inclinada, o sea que se compense tanto el primer gotero como el último gotero, se compensen presiones y empiece a funcionar con un caudal en porcentaje uniforme. Pero en el caso de que no lleguemos a obtener un gotero autocompensado y necesitamos regar o recomendar regar por goteo, el diseño tendría que hacerse en forma telescópica, es decir, con mayor diámetro y terminar en la parte final con un menor diámetro. Entonces vamos a permitir que las presiones más o menos tengan una compensación y que tanto el último lateral como el primer lateral lleguen a tener una cierta uniformidad o diseñarlo con una cantidad de válvulas para compensar las presiones que se tienen en terrenos abajo con la parte superior, ¿no?, del terreno. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Bueno, esas serían todas las consultas. Bueno, han habido muchos colegas que nos están solicitando un catálogo de los productos que ustedes ofertan, entonces seguramente como consultora Roetza vamos a coordinar internamente con usted
y les vamos a estar enviando toda esa información al grupo de WhatsApp. Bien, muchas gracias por parte de la empresa Todo Riego. Pedimos nuevamente disculpas por algunas fallas que se han tenido. Lastimosamente a veces nos falla algunas cosas que a veces nos confiamos, pero que lastimosamente se han llegado a subsanar. Y esperemos también como empresa haberles sacado de las inquietudes que hayan tenido. Y si no, también alguna consulta lo pueden hacer mediante la consultora que está permitiendo que se realice este curso, o también mandarlos al WhatsApp de la empresa para que nosotros podamos darles alguna recomendación o algún servicio o que ustedes puedan tal vez diseñar un sistema de riego adecuado, ¿no?, a lo que puedan hacer. Les agradecemos infinitamente, muchas gracias por el tiempo que nos han permitido tener con ustedes para poderles, como les decía, tal vez darles algún criterio sobre este tipo de métodos de riego, ¿no?, que sean aspersión y goteo. Muchas gracias a usted, ingeniero Marcos, por su tiempo y su predisposición, ¿no? Es importante como profesionales estar siempre actualizados acerca de los materiales y accesorios que existen en nuestro medio. Comentarles un poquito la visión de consultora Roetza. Venimos hace un tiempo atrás desarrollando cursos de capacitación profesional y en el mismo sentido también este tipo de charlas que promueven el compartir experiencias entre nosotros, ¿no? Queremos aprovechar este momento para invitarles, justamente este día lunes iniciamos un curso de diseño de riego tecnificado con acceso a programas informáticos. Aquellos que deseen profundizar conocimientos en esta área están cordialmente invitados. A continuación voy a enviar el link de un grupo de WhatsApp, bueno, donde se había enviado este enlace. Vamos a generar un cuestionario con algunas consultas para los que hayan estado atentos a la exposición. A quienes respondan correctamente les vamos a estar dando una beca parcial para participar de este curso. Entonces, bueno, estaremos atentos a cualquier otra consulta y bueno, como les comentábamos, los catálogos y demás de los productos los vamos a estar enviando igualmente a este grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, que tengan un buen resto de jornada.